Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir. Hoy hay muchísimo aire acá donde estoy, ¿verdad? Vean cómo se me hace el pelo acá, el cabello. Bueno, pero vamos a continuar con este libro, que es Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Aro. Y tenemos nuestro tema, obsesión número 81, fíjense. Ya estamos por la página 204 de un total de 400 hojas. Bueno, entonces quiere decir que vamos a la mitad propiamente de los temas que estamos manejando. Bueno, una disculpa porque ya no había grabado algunos temas anteriores por algunas cuestiones laborales y personales. Pero ya estamos otra vez acá, Dios mediante, para continuar y acabar este libro, que es un libro muy interesante, que es un catecismo ya de hace mucho tiempo, pero que es completamente actual, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre es actual y el catecismo también, lógicamente, lo es. Vamos a invocar al Espíritu Santo, ya sea que lo veas en vivo o diferido. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude, nos dé fuerza, nos dé discernimiento en las cosas que nosotros realicemos este día. Bueno, y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, se escucha por ahí una música que está muy lejos de acá, pero como hay tanto aire, ¿verdad? Por eso creo que llega hasta por acá. Bueno, ¿qué estamos viendo en nuestra última sesión que vimos ya hace como más de 3 semanas, prácticamente el mes? Pues vimos el tema de, estamos manejando los sacramentos y vimos acerca del Santísimo Sacramento del altar o la Eucaristía. La presencia de Jesús realmente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Nos quedamos en la pregunta 164, de hecho esa fue la última que manejamos, pero vamos a retomarla porque es una pregunta muy interesante. Bueno, dice en la 164, ¿qué enseñan los apóstoles sobre el Santísimo Sacramento? Dice, el apóstol San Pablo enseña, el cáliz de bendición que bendecimos o consagramos, según sea, si es el sacerdote el que lo está en la celebración, o nosotros como laicos, que somos parte precisamente de la Eucaristía. Dice, pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es la participación del cuerpo del Señor? Eso está en 1 Corintios 10:16. Y aquí viene la parte que podemos reflexionar precisamente esta pregunta 164, porque como comentario dice, en otra parte dice, cualquiera que comiera este pan o bebiera el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27. Bueno, hemos estado hablando, aunque todavía no de manera profunda, acerca del sacramento de la Eucaristía, acerca de un Dios que nos ama tanto, que se hace presente en la hostia consagrada de manera real con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Es difícil de poderlo entender, y si no es a través de la fe, pues también se puede dificultar entenderlo en el aspecto humano. Pero aquí hay varios elementos fundamentales que hemos mencionado anteriormente. Esto es una promesa de Jesús, y Jesús es Dios. Por lo tanto, como Dios puede hacer todas las cosas, Dios nos ha dicho que está realmente presente en su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad en la hostia consagrada. Y debería de ser más que suficiente, ¿verdad? Sin embargo, pues invito a que investigue sobre milagros eucarísticos, donde en varios lugares la hostia ha sangrado y ha tenido sangre igual o del mismo tipo que la sábana santa. Y investigaciones recientes, por ejemplo, el doctor Castañón en Argentina sangró una hostia y era un pedacito de carne que pertenecía al miocardio de una persona, al miocardio, de Jesús. Pero bastaría, ojo, con que nosotros analizáramos que Dios lo ha dicho, que Dios ha dicho que está realmente en la hostia consagrada. Por eso aquí dice, el que
bebiere el cáliz del Señor, o sea, la sangre de Cristo, indignamente, o el cuerpo, el pan, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa? Pues dos cosas importantes. Primero, que pues Jesús está ahí. Porque dice, si lo recibe uno indignamente, por ejemplo, si lo recibe uno estando en pecado mortal, pues en lugar de ser algo que nos beneficie, nos va a perjudicar. Por eso hay una oración muy interesante que se lee para el tiempo pascual, donde nos dice que cómo es posible, con otras palabras, cómo es posible que este mismo pan es la salvación para unos y la condenación para otros. ¿Por qué? Porque es la salvación para todos, para todo el que recibe a Jesús Eucaristía, pero que no esté en pecado mortal. Si está en pecado mortal, entonces este viático que nos da vida, que es alimento del espíritu, o sea, también nos ayuda en el aspecto humano, pues para una persona que lo recibe de manera incorrecta es algo malo, es un sacrilegio. Y aquí nos dicen la 165, ¿cuál es la doctrina de la Iglesia Católica respecto a este sacramento? La Iglesia Católica dice, en todo tiempo ha enseñado de la manera más inequívoca, y el Concilio de Trento lo declaró solemnemente dogma de fe. Cuando hay un dogma de fe, pues sabemos que el dogma de fe es cuando algo que la Iglesia dice que así es. Y no lo dice la Iglesia porque se le ocurrió decir, vamos a declarar dogma de fe para que todos digan que sí, para que todos crean en algo. No, es dogma de fe para aclarar, porque a veces se dan a través de los tiempos algo que se conoce como herejías, que es corrientes que sean contrarias o que quieran distraer una verdad de fe. Entonces, sin duda alguna que hablar de una dogma de fe nos hace decir, la Iglesia nos dice, es porque es verdad. Jesús está en la hostia consagrada. Y lo vemos también en el Evangelio, ¿verdad? Sobre todo de San Juan, tantos capítulos y versículos que nos confirman lo que estamos mencionando. Bíblicamente, entonces, es real. Luego nos dice, aquí algo muy interesante, dice, lo declaró solemnemente dogma de fe que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía está contenido el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no solo como un signo o figura, porque alguien pudiera pensar, es que a lo mejor nuestro Señor Jesucristo dijo, estoy como que estoy en el pan consagrado. No, no es así. Lo dijo muy claramente. Jesús a los apóstoles dijo, el que come mi pan y bebe mi sangre tiene vida en mí. Y no estaba hablando en forma de parábolas, estaba hablando de manera real. Por eso algunos se espantaron y dijeron, pero así están las Sagradas Escrituras, ¿cómo he de comer su cuerpo? ¿Cómo he de beber su sangre? Luego nos dice aquí algo también interesante, no solo como un signo o por sola virtud, sino verdadera, real y sustancialmente. Ok. Aquí nos comenta algo también el Padre en esta pregunta. Dice, así como Cristo, nuestro Redentor, se vistió de carne y sangre para redimirnos, de la misma manera el manjar bendecido con la palabra de su oración es la carne y sangre de Jesucristo encarnado. San Justino Mártir, eso lo dijo San Justino Mártir, dice, ya que Cristo mismo declaró y dijo, este es mi cuerpo, ¿quién volverá todavía a dudarlo? Y habiendo asegurado claramente, esta es mi sangre, ¿quién podrá aún vacilar, dice, pensando que no es su sangre? En otra ocasión convirtió el agua en vino y no habríamos de creer que convirtió el vino en su sangre. Claro, Jesús puede hacer todas las cosas. Dice, tan claro y preciso como estos dos es el testimonio de San Juan Crisóstomo, San Antonio, San Agustín, San Ambrosio y de muchos otros padres. Todas las sectas de Oriente en que los primeros siglos se separaron de la Iglesia Católica creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los ortodoxos, pues creen también. Pero no solamente es creer, es saber lo que esto significa. Significa que debemos de acercarnos al sacramento de la comunión porque es nuestro alimento espiritual. Si yo tengo la oportunidad, recuerden, y estoy en estado de gracia, no tengo pecado mortal, pues debo de acercarme al sacramento. Debo de recibirlo de manera sustancial, sobre todo
cuando son los domingos, pero también puedo ir entre semana, o sea, no hay ninguna situación que nos diga que no, al contrario, es nuestro alimento espiritual y también nos da fortaleza en el aspecto humano. En el 166 del Catecismo dice, ¿qué sucedió con el pan y el vino cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció sobre ellos las palabras, este es mi cuerpo y este es mi sangre? Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció sobre el pan y el vino las palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sustancia del pan se convirtió en el verdadero cuerpo y la sustancia del vino en la verdadera sangre de Jesucristo. No quedó del pan y del vino más que las especies o accidentes. Cuando es la consagración, pues uno puede decir humanamente, yo estoy viendo que es el mismo pan, no vi ningún cambio. Pero internamente sí es el cambio. Internamente se ha convertido un pedazo de pan común en el cuerpo de Cristo. Y pues nuestras limitantes muchas veces nos hacen pues tener dudas, pero sin duda alguna que es el mismo Jesucristo es quien nos da esa fortaleza si se la pedimos, nos da esa seguridad y esa confianza de que está Jesús realmente en la hostia consagrada. Hemos mencionado acerca de los milagros eucarísticos y vean qué interesantes, desde el siglo I, en Lanciano, Italia, hubo un milagro eucarístico, si no me equivoco el primero, donde había un sacerdote que vivía constantemente preocupado y el demonio le estaba haciendo creer y pensar, pero ¿cómo es posible yo que cuando hago la consagración está Jesús? Le hacía dudar, pero él luchaba y le decía, Señor, ayúdame, no quiero tener ninguna duda. Y ese milagro eucarístico, ojalá lo investigues por allá, es interesantísimo. Seguía él dudando, pero fue un día a una capilla a oficiar la Santa Misa y en el momento de la consagración él hizo el esfuerzo por creer, por no dudar, y dice que la hostia empezó a sangrar y cayó la sangre manchando el corporal, manchando el altar, y hasta la fecha actual, vean qué interesante, hasta el día de hoy se alcanza a ver lo oscuro de las manchas en el altar y en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque Dios se quiso manifestar así para ayudar a su hijo sacerdote, para que él no tuviera más desconfianza y no se dejara llevar por las acechanzas del demonio. El demonio existe y muchas veces nos tienta en lo que sabe que nosotros podemos caer. En este caso, pues al sacerdote lo tentaba haciéndole dudar de una verdad que ya dijimos que es dogmática, pero de una verdad sobre todo, porque está establecido como dogma, pero sobre todo de una verdad que está presentada en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Luego dice, Jesucristo dijo, este es mi cuerpo. En cambio, vean, Lutero dice, esto llega a ser mi cuerpo por la falta de fe del que lo recibe. O sea, vean cómo cuando llegó precisamente Lutero, se cambia todo esto y es muy triste. Por eso, gracias muy amable ahí a la hermana, gracias muy amable, muy bonito tema, claro, hablar de la Eucaristía. Y vean qué tristeza, ¿no? Yo siempre he pensado, tengo compañeros en el trabajo sobre todo que son muy buenas personas, que son evangélicos, ¿verdad? Que son de otra denominación. Y da tristeza, ¿verdad?, que se hayan alejado de la fe. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente por algún problema que tuvieron, porque pues en algún lugar, en algún momento, alguien les llamó y les dijo que fueran para allá. Pero se está en la Iglesia Católica, sobre todo, bueno, no sobre todo, simple y sencillamente, porque es la iglesia verdadera, porque es la iglesia de Cristo, porque fue la fundada por Cristo, hasta que Martín Lutero fue que ya muchos años después se hizo la separación y irónicamente Lutero era un religioso católico. Por eso aquí nos dice que mientras Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, Lutero dice, esto llega a ser mi cuerpo por la fe del que lo recibe. O sea, como diciendo, pudiera ser, ¿no? Pudiera ser. Y qué tristeza porque de otras denominaciones se olvidan de esto, que es lo más importante. La presencia de Jesús, Eucaristía, poder recibirlo cada día
con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y otro punto también que pues los hermanos separados, que así le llamamos porque ya no están en la iglesia verdadera, pues otro punto importante es que se olvidan de María Santísima. Es otra parte muy triste, porque pues la Santísima Virgen María está siempre para ayudarnos, para rezar, para interceder por nosotros. En la 167 dice, ¿qué se entiende por especies o accidentes? Las especies o accidentes se entiende todo lo que del pan y del vino aparece en nuestros sentidos, como la forma, el color, el sabor, el tamaño, etc. Esta conversión substancial llamada transustanciación, ese término, que es una palabra un poquito larga, dice, es el momento precisamente en que ese pan que yo estoy viendo y ese vino que estoy viendo se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Pero aunque me siga viendo lo mismo, mis sentidos me están engañando. Porque mi sentido de la vista sigue viendo lo mismo, pero ya no es lo mismo. Ante Dios, porque así lo dijo, es su cuerpo y es su sangre. Por eso dice, esta conversión, o sea, ese momento se llama transustanciación, en que solo quedan los accidentes de la sustancia primitiva. Encierra una multitud de milagros que, si bien son incomprensibles para la corta inteligencia del hombre, de ninguna manera son imposibles a la omnipotencia de Dios. Vean qué hermoso está esto. Efectivamente, nosotros tenemos límites, estamos limitados. Nosotros no podemos tener yo creo que ni un 0.5 ni un 0.1% de la inteligencia que Dios tiene, nada. No tenemos ninguna inteligencia en comparación a la sabiduría de Dios, que no tiene límites. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando eran nuestros primeros padres, Dios tenía un plan. Dios tenía el plan de que nosotros aquí mismo ya empezáramos a disfrutar de su presencia. Empezáramos a disfrutar de ser hijos de Dios. Eso era el plan inicial. Pero al ser tentados, al ser pues tentados por el demonio, nuestros primeros padres, nos explica las Sagradas Escrituras que al llegar el demonio entonces se encargó de destruirnos. El demonio se encargó de quitarnos muchas cosas que Dios nos había dado. Por eso entonces aquí tenemos que analizar de manera consciente qué es lo que nosotros necesitamos conocer de Dios. Con lo mínimo es suficiente, pero siempre necesitamos buscar más, saber más, porque aunque nuestra limitante está ahí, si nosotros investigamos, si nosotros preparamos, si nosotros rezamos, nuestra inteligencia se mejorará. Y cuando me digo mi inteligencia me refiero a la virtud o capacidad que tenemos de conocer las cosas de Dios. Todas las cosas de Dios son inspiración del Espíritu Santo. Si nosotros investigamos, pero sobre todo si rezamos, podemos saber muchas cosas que Dios nos quiere decir. ¿A través de qué? A través de los signos de los tiempos. ¿Qué es eso? A través de las cosas que vemos, a través de los comentarios, a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de un consejo. No nos olvidemos que el Catecismo nos enseña que la conciencia es la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos ayude a resolver nuestros problemas y situaciones personales, es Dios quien se va manifestando de una u otra forma para ayudarnos en los problemas que nosotros tenemos. En el 168 nos dice, concedió Jesucristo también a sus apóstoles el poder de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Sí, nos dice el Catecismo. Jesucristo concedió también a sus apóstoles el poder convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre cuando les dijo, aquí viene la frase, porque alguien puede decir, pues Jesucristo hizo la consagración en la última cena, pero Él lo hizo porque Él es Dios, exacto. Pero imagínense que hubiera pasado eso, ¿qué hubiera pasado en nuestros días? No se hubiera quedado con nosotros como lo dijo cuando mencionó que se iba a quedar entre nosotros. Por eso, ¿cómo sabemos que delegó esto también para los apóstoles, para los sacerdotes en la actualidad?
Dijo en Lucas 22:19, haced esto en memoria mía. Hacer esto en reconocimiento, en recuerdo mío. Pero no como un recuerdo pasajero, sino como un recuerdo vivo. ¿Por qué? Porque es convertir el pedazo de pan en el cuerpo de Jesucristo. En el 169 dice, ¿a quienes transmitieron los apóstoles el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo? Dice, lo transmitieron los apóstoles a sus sucesores. ¿Quiénes son? A los sacerdotes, a los obispos, es decir, a todos lo que son los sucesores de los apóstoles. En el 170 dice, ¿cuándo ejercen los obispos y sacerdotes este poder? Dice, lo ejercen durante la Santa Misa con la consagración, pronuncian sobre el pan y el vino las palabras de Jesucristo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Para la celebración de la Santa Misa solo se puede emplear pan de trigo, vean qué interesante, y vino de uvas. Es vino para consagrar, es un vino especial. El vino se mezcla con un poco de agua para renovar la memoria de la sangre y el agua que salieron del costado de Cristo. Vean qué interesante, eso a lo mejor pues no lo sabíamos, ¿verdad? Porque ya ven que cuando se hace la consagración antes, al vino le echa el sacerdote de una botellita un poquito de agua. Y uno dice, bueno, pues lo hizo para pues humanamente rebajar el vino. No, vea qué dice. Dice, el vino se mezcla con un poco de agua para renovar la memoria de la sangre y agua que salieron del costado de Cristo en la cruz. Sabemos que cuando murió nuestro Señor Jesucristo y le fue traspasado, precisamente salió sangre y agua, que tiene toda una teología, todo un significado, y que también se hace presente en la imagen de la Divina Misericordia. En el 171 dice, ¿qué es pues lo que hay sobre el altar después de la consagración? Después de la consagración, Jesucristo está presente sobre el altar con su cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo las especies de pan y el vino. Es decir, se ve pan y vino, pero ya no es pan y vino. Y en el 172 dice, ¿cuánto tiempo queda presente en el Santísimo Sacramento? Dice, mientras las especies sacramentales permanecen en su estado natural. Las especies de pan y de vino en la consagración no se convierten en las especies de cuerpo y sangre de Jesucristo, sino que los encubren en cierto modo como un velo, es decir, no lo alcanzamos a ver. El tabernáculo sagrario, el copón, la custodia, la lámpara, que como símbolo de adoración y de amor arde día y noche en todos los altares donde se guarda el Santísimo. Vamos a terminar con esta última pregunta porque es un poquito largo, ya dijimos que son muchas preguntas, prácticamente son 20 hojas acerca de la comunión. Mañana, Dios mediante, seguiremos. Vamos a ver la última pregunta, la 173, aquí lo vamos a dejar, lo voy a marcar acá hasta la 173. Dice, no se halla bajo la especie del pan más que el cuerpo de Jesucristo, y bajo la especie del vino más que la sangre, está preguntando. No, bajo cada especie está Jesucristo presente todo e indivisible, con cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Esto por qué está bien? Dice, no se halla bajo la especie del pan más que el cuerpo de Jesús y el vino más que en su sangre sacratísima. No, está Jesús todo. Es decir, a veces nosotros decimos, es que me dieron solo el cuerpo de Cristo, no me dieron el vino. Bueno, lo que pasa es que está Jesús realmente presente en ambas partes. ¿A cuál es la diferencia? Bueno, que analizamos que una parte es su cuerpo, otra es su sangre, y a veces cuando hay celebraciones especiales, se acostumbra que el sacerdote o el obispo remoja el pan en el vino y nos da las dos especies. Nos da las dos formas visibles distintas, pero es el mismo Jesús. También algo muy importante es esto, ahorita viene a mi recuerdo. Cuando, por ejemplo, el sacerdote se va quedando sin hostias, ¿verdad? Pues agarra la hostia y a veces la parte en 2 pedazos o en 3 pedazos para que dé la comunión a las demás personas, porque ya no tiene hostias consagradas. Entonces, hay gente que dice, me tocó una parte más pequeña del cuerpo de Jesús. No, el cuerpo de Jesús se encuentra totalmente en cada porción, en cada pedacito de la hostia consagrada. Es algo increíble.
Y me viene a la mente ahorita y podría decir, a ver, humanamente o bíblicamente, ¿cómo podemos creer que si dicen, este es el cuerpo de Cristo y lo parto en dos y de todas maneras está igual en ambas partes? Bueno, les digo algo que es interesante, aunque no es lo mismo. ¿Se acuerdan que Jesús hizo la multiplicación de los panes, verdad? Y los pescados. Es decir, Dios tiene la propiedad de hacer lo que Él quiera. En ese momento agarró y convirtió esos panes y esos pescados, que eran muy poquitos, agarró y sirvió para alimentar a muchísimas personas, dice la palabra, a hombres, mujeres que le acompañaban, porque sintió lástima Jesús por esas personas que no tenían que comer. Y no solamente los abasteció de alimentos, acuérdense de la palabra de esa parte en las Sagradas Escrituras, sino que aparte dice que recogió canastos con los pedazos que sobraron. Entonces Dios es poderoso, Él puede hacer todas las cosas y tenemos que tener esa fe no solamente para saber que Jesucristo está en la hostia consagrada, sino también para saber que tenemos que irlo a recibir, que tenemos que alimentarnos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice claramente al principio en el tema anterior que manejamos, que el cuerpo de Cristo es nuestro alimento espiritual. Nosotros somos cuerpo y espíritu, cuerpo, alma. Entonces, así como hay alimento, es algo lógico, como hay alimento para el cuerpo, pues tiene que haber alimento para el alma. El alimento para el cuerpo, pues es lo que comemos, que es comida y agua, y el alimento de nuestro espíritu es también lo que comemos, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. No podemos vivir sin ello. Sin embargo, como es algo que no se ve, como es algo que no nos va a causar una muerte física propiamente, sino una muerte espiritual, pues simplemente no lo realizamos a veces. Nos decía en un tema el padre Carlos Spa, que es un sacerdote exorcista, decía, sí, ciertamente hay gente que está poseída, pero dice, peor está el alma de una persona que vive constantemente en pecado mortal y no hace nada por salir de ello. Dice, está igual que un poseído. ¿En qué aspecto? Que su alma está sucia, que la comunión con Cristo está completamente separada. Vean qué interesante, más o menos decía así el padre. ¿Y por qué se da esas cosas? Bueno, porque en el caso, por ejemplo, de la posesión, pues a veces no es la persona del todo el culpable, algo pasó, algo ocurrió, o a veces sí, también hizo algo. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita hay muchos juegos que se venden incluso a niños, estaba leyendo, a lo mejor la Ouija, ir con adivinos, etcétera. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo es posible que diga el padre, este padre, que pues es peor aquella persona que está en pecado mortal? Porque en el caso de una persona poseída, repito, a veces no es culpable, no era muy consciente. Pero una persona que está en pecado mortal, consciente es de ello. Porque acuérdense que para que un pecado sea mortal hay 3 cosas importantes a tener: materia grave, haber quebrantado uno de los 10 mandamientos de Dios o 5 de la iglesia; plena advertencia, saberlo; y pleno consentimiento, que aún sabiéndolo yo acepto y digo, así voy a vivir. Entonces no es una intervención del mal, es una decisión mía que quiero vivir contrario a Dios, que quiero vivir en el pecado, que quiero vivir precisamente en la separación con Dios. Yo lo estoy aceptando, yo lo estoy diciendo. Sí, tal vez alguien tenga la intención de irse a confesar, pero no lo hace. Todos cometemos pecado, eso es algo que no puede ser que no sea así, pero también todos tenemos el tiempo, o debemos de tener el tiempo, y el deseo para poder acercarnos a la confesión y así ya no estar en pecado mortal. En verdad, hermanos, que tenemos que analizar esto para nuestra vida, los que me estén escuchando, los que ya llegaron hasta el final prácticamente de este tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como he dicho otras veces, no seremos juzgados por el mundo. No nos va a juzgar el mundo.
Y a veces nos dejamos llevar por las cosas del mundo y hacemos lo que el mundo dice, no lo que dice Dios. Entonces vamos a ser juzgados por Dios. Luego entonces no nos debe de importar las cosas del mundo. Una vez un sacerdote amigo mío me decía, es que Gabriel, estoy muy molesto porque fui con una familia, me invitaron a almorzar en un lugar público y dije, bueno, vamos a rezar. Cuando dije en nombre del Padre, a bendecir los alimentos, y me dice, no sé si me dijo la señora o el señor, padre, no rece, que nos están viendo. Y dice, y más recé, ¿verdad? Porque así es Él. A veces nos avergonzamos de las cosas de Dios. Por eso la palabra, Dios siempre sabe lo que puede pasar en el hombre. Hay una parte de la palabra que dice, quien se avergüence de mí en el mundo, yo no le reconoceré en el cielo. Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que recibir a Jesús Eucaristía a como dé lugar. Si alguien no puede comulgar por alguna situación, bueno, puede ir con un sacerdote y pedir precisamente lo que es una ayuda espiritual, una guía espiritual, y tratar de resolver esa cosa, esa situación por la cual no puede comulgar, porque está en juego nuestra salvación, nuestro fin último, que es nuestra salvación final. Cada día más nos olvidamos y el mundo nos aleja y nos dice, no te preocupes, tú vive la vida, no hay ningún problema. Al final de cuentas, pues hay tantas cosas que no son verdad, como el hecho de que empiezan a hablar de reencarnación, que vamos a tener un montón de vidas, lo cual no es cierto. Nunca habló Jesucristo de eso. Él habló precisamente de que llegará el atardecer, es decir, el juicio a nosotros, y entonces seremos juzgados, como dice la palabra, y la Madre Teresa de Calcuta, seremos juzgados en el amor. ¿En qué hicimos a los demás por amor a los demás? No en qué títulos tengo, no en cuántos años estuve en la iglesia, porque si yo estuve muchos años en la iglesia, pero no viví como Jesucristo, no viví como Dios quiere que vivamos en comunidad, entonces no está completa la situación. No es solo ser parte de la iglesia, no es solamente recibir a Jesús, sino tratar de hacer las cosas bien. Por eso ahí, si no me equivoco, San Pablo dice que la fe sin obras está muerta, ¿verdad? No es solamente decir, como algunos hermanos separados dicen, yo creo en Jesucristo, ¿verdad? Yo tengo fe en Jesucristo y con eso me voy a salvar. No, porque yo puedo decir eso y estar en pecado. Yo puedo decir eso y no hacer la voluntad de Dios. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Les agradezco mucho su tiempo. Ojalá me permitan y ojalá Dios mediante mañana tengamos el tiempo para seguir viendo, porque hay temas interesantísimos aquí acerca de cómo desarrollar la liturgia. Después vamos a ver el sacramento de la unción de los enfermos, ¿verdad? Unción de los enfermos, que también se llama extrema unción. Y pues a veces cuando le preguntamos a los niños en el catecismo, ¿cómo se llama este sacramento? Te dicen los niños, unión de los enfermos. Digo, no vamos a unir a los enfermos porque se van a enfermar todos, ¿verdad? Muy bien, lo dejamos hasta allá. Les agradezco, ojalá tengan una excelente noche. Que el Señor les bendiga y ánimo, tenemos que buscar la salvación. Como he dicho siempre, ¿de qué sirve que nosotros estemos tantos años o pocos años o tantos años aquí en la tierra y después de tanto sufrimiento, de tanto problema, de tanta preocupación, de tantas situaciones que no me dejarás mentir, vivimos en el mundo, porque no es tan fácil vivir, pero es algo muy hermoso? Y después de tantas cosas resulta que no nos salváramos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desperdicio más grande de todo! Porque aquí lo importante es un día llegar a nuestro fin último. Y nuestro fin último es alcanzar la salvación para estar toda una eternidad con Dios. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana, más o menos como a esta hora. Bendiciones.